Aquí hay una balacera. Cuando lo veo a mi hija que todas las piernas le han hecho un hueco, acá gente toda muerta. Tranquilo. ¡Por Dios! ¿Qué pasó? ¡Por Dios! ¡Luz arriba! ¡Una camilla! ¡Carlos! ¿Hay alguien arriba? ¡Mijo! Bienvenidos. El día de hoy, el grupo 2, conformado por Tania Torres, Giacomo Subiaur, Fernando Urquiaga, Jimena Mendoza y quien les habla, Aiza Díaz, presentarán un tema muy sensible para todo aquel peruano que logró vivir esta época, la cual es el terrorismo en el Perú. Pero antes debemos identificar qué es el terrorismo en términos generales, para contar con una base. A lo largo de todo el mundo se identifica a estas acciones como una lucha política en base a la violencia. Esto quiere decir que para que estos grupos, como lo fueron Sendero Luminoso y el MRTA, logren sus objetivos, se establece que necesitan dañar tanto psicológicamente como físicamente a la población para que se les otorgue el poder necesario y así logren destruir la organización política del gobierno. Finalmente, destacamos que para lograr la realización de este video hemos seleccionado las semanas 10, 11 y 12 de nuestro curso de Historia del Perú, debido a que en estas 3 semanas se explica el inicio de la crisis, luego la creación de estos grupos y finalmente qué es lo que hicieron organizaciones privadas y el Estado para lograr derrocarlas. Como grupo, hemos identificado que la principal causa se debe a raíz de la gran diferencia socioeconómica existente en la época. La diferencia entre pobres y ricos, entre limeños y provincianos, era cada vez más notoria. Lo mencionado se traduce en la ausencia del Estado en 3 materias: económica, educativa y de resguardo. En materia económica se traduce en la brecha socioeconómica existente. En materia de resguardo, las autoridades que estaban encargadas de proteger a las poblaciones más alejadas de la capital no se encontraban necesariamente preparadas para afrontar el problema. Finalmente, en un campo educativo, la ausencia del Estado se vio traducida en terreno fértil para que los grupos subversivos puedan adoctrinar a la población de estas zonas alejadas. Por otro lado, la principal consecuencia del terrorismo en el Perú fueron las muertes de más de 50.000 personas a cargo de Sendero Luminoso principalmente. En ese sentido, se produjo la violación de derechos humanos no solo a cargo de los grupos subversivos, sino que también a cargo del Estado peruano por parte de los grupos paramilitares. Estos actos terminaron por sepultar la ya débil economía peruana que se encontraba en crisis. Asimismo, la Comisión de la Verdad y Reconciliación señala consecuencias políticas en un ámbito de deterioro de la democracia. La primera pregunta es, ¿cuál considera usted que fueron las causas del terrorismo en el Perú? Se había iniciado el segundo gobierno de Belaúnde, que fue un gobierno de gestión ineficaz. Luego viene el gobierno de Alan García, donde viene la hiperinflación. La pobreza se había instalado en todo nuestro país. La ausencia de los alimentos básicos, teníamos que hacer cola. Fue básicamente lo que encontró un caldo de cultivo como para aprovechar una idea tan nefasta como fue el terrorismo en el Perú. También hay algo que contribuyó muchísimo. Nosotros los que vivíamos en Lima notábamos como si no fuese el problema nuestro. Solamente cuando nos vimos afectados en Tarata, entonces empezamos a notar que la inseguridad estaba demasiado cerca. Ahora pasamos a la segunda pregunta, que es, ¿cuál fue el impacto de este fenómeno, o sea, el terrorismo, en su vida? Afectó mi economía, el dólar MUC.
los dólares que uno podía haber tenido ahorrado en el banco, no podíamos contar con ese dinero. Los dólares se convirtieron en soles. También se instaló la inseguridad en mi vida. Yo no sabía si iba a poder retornar a mi casa. Salía en la mañana, pero yo no sabía si podía retornar. Debo decir que como profesora me afectó terriblemente porque comprendí que debí haber visitado mucho más mi país en las zonas que fuera de Lima, las más recónditas, para poder hablar. Y me empeñé muchísimo dentro de mi labor diaria en hacer conocer la verdadera bandera del Perú. Y dos, siempre conversé con mis colegas que nosotros tendríamos que hacer conocer a los educandos sobre esta época nefasta de 12 años de terrorismo, pero con la verdad, sin tratar nosotros de parcializarnos. ¿Cuáles considera usted que fueron las causas del terrorismo? Bueno, todos los movimientos revolucionarios o todas las rebeliones con diferentes nombres o características se dan porque quienes están en el poder, los que tienen control del poder, no quieren ceder nada a los reclamos, a las demandas de las poblaciones. En el caso del Perú, Sendero igual, ¿no? Y el objetivo era cambiar las estructuras socioeconómicas del país. Ellos decían, hay que destruir las viejas estructuras o caducas estructuras de la sociedad y cambiar por nuevas estructuras socioeconómicas y políticas. Eso era en el fondo. Ahora, los métodos que asumieron o utilizaron para esto fueron pues deplorables, ¿no? Porque emprendieron una guerra muy violenta, terrorífica, ¿no? Todo esto se produce porque en el Perú hay mucha injusticia, hay mucho abuso. Mientras haya carencia de libertades, siempre habrán rebeliones, siempre habrán protestas. Es de nuestro conocimiento que usted también ha sido alumno de Abimael Guzmán, ¿no? Que ha sido el cabecilla de esta banda Sendero Luminoso. Entonces, la última pregunta sería, ¿qué impacto tuvo en su vida el terrorismo? Efectivamente, Abimael Guzmán fue mi profesor un año en ciclo básico en estudios generales en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Y luego, cuando estudié maestría en Lima, en la Universidad Nacional de Educación, también volvió a ser mi profesor. Me enseñó problemática contemporánea, la dialéctica, etc. En las clases no se tocaba el tema de la revolución, de la guerrilla, de la rebelión, de la guerra popular, todas esas cosas. Esos eran cuestiones que se trataban posiblemente fuera de la universidad. Pero un hermano menor mío, a quien yo lo he criado fuera de mi pueblo, en Satipo en este caso, mi hermano, cuando ya salí de Satipo, estaba ya yo en Huancayo, se enfermó de esquizofrenia y entonces un día, menos pensado, se desapareció. Se había ido a Julcamarca, que es un distrito que pertenece a la provincia de Angarayes, Huancavelica, está cerca de Ayacucho. Y él nada tenía que ver con Sendero ni con nadie. Y sin embargo, por haber ido allá desconocido y visitar la tumba de mi madre y una hermana, los soldados lo tomaron, lo apresaron y lo desaparecieron. Y hasta hoy día no sabemos dónde están los restos. Los métodos usados no fueron los correctos. Muchas vidas de personas inocentes pagaron las consecuencias de la falla de los mismos, ya que incluso el mismo ejército que debía proteger a la población era quien violentaba a los peruanos, mayormente a los que vivían en las zonas rurales. Más aún cuando desde el poder se tenían políticas que lo permitieran. Por parte de la sociedad, mayormente se tuvo una respuesta de sumisión. Esto fue por el mismo hecho de que había un miedo infundido en la época. A pesar de esto, muchos campesinos que sufrían las consecuencias de este conflicto interno se organizaron y combatieron a los terroristas desde sus posibilidades. Por otra parte, a pesar de que el terrorismo surgió en base a la gran desigualdad social y la poca capacidad de hacer que la situación del país mejore,
Esto no justifica los actos repudiables que se cometieron. El gobierno siempre debió escuchar las necesidades del pueblo y buscar el bienestar del mismo para evitar este tipo de confrontaciones. Pum, nos tumbó, nos tiró, no sentimos nada, solamente cuando yo abría los ojos no podía ver, me agarraba, pero todo estaba derrumbado, se habían caído las paredes. Y siendo pobres con la cruz.